Y bueno, pues en esta noche vamos a estar hablando acerca de algunas características del anciano sabio. Cuando hablamos de esto, muchos, estoy seguro, y ahorita por los comentarios o lo que hemos estado escuchando, quizás van a pensar que vamos a estar hablando del oficio, ¿verdad? Del trabajo de los ancianos de la iglesia. Pero quiero referirme en esta noche exclusivamente, hermanos, a hombres y mujeres que están dentro de la iglesia del Señor y que son ancianos y son ancianos por su edad. Sí, así que hay algunas de las características que los ancianos, las ancianas de la iglesia deben de tener. Y algo que nosotros tenemos que entender, que cuando empezamos a entrar a la tercera edad, muchas personas piensan o sienten aún dentro de la iglesia que ya no son necesarios, que son quizás un cero a la izquierda, ¿verdad? Que quizás ya no se les toma en cuenta como antes. Pero sin embargo, quiero alentarles a través de la palabra de Dios y que cada uno de nosotros sepamos que es un privilegio, es un honor ser ancianos. Llegar a la edad de 60 años, entrar a la tercera edad, llegar a los 70 años, a los 80 años, a los 90 años, es un privilegio. Así que, hermanos, podemos leer, por ejemplo, cuando Salomón escribe ya en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 29. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 29. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces, mis hermanos, es un honor, es un privilegio llegar a ser ancianos, llegar a la vejez. Y la Biblia nos enseña esto también y podemos encontrarlo allá cuando Salomón escribe, allá en el libro de Eclesiastés. Vamos a ir al libro de Eclesiastés para que podamos entender en el capítulo 4 versículo 13. ¿Sí? El Eclesiastés capítulo 4 versículo 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Sabemos entonces por las escrituras que sí, es un privilegio llegar a ser anciano, sí, es una gran bendición, pero hermanos, es ser un anciano sabio, porque la Biblia enseña que hay ancianos sabios, pero también hay ancianos necios. Imagínese usted, lo más trágico que vemos en la palabra de Dios es que en la vida encontrarse con un anciano necio y amargado. Es lo que Salomón escribe en el libro de Eclesiastés. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Hermanos, qué triste de verdad encontrarse con un anciano así, con una anciana así. Estos ancianos, de acuerdo a las escrituras, recibirán mayor condenación. Imagínese usted tantas bendiciones que han tenido en su vida, cómo Dios ha sido misericordioso y no haber reconocido al Señor. Y quiero decirte algo, porque vamos a entender que si tú no tienes 60 años, los vas a tener muy pronto. Si todavía no tienes 70 años, muy pronto vas a llegar a los 70. Y si no tienes 80 años, vas a llegar muy pronto a ellos. Así que hermanos, en esta ocasión, algunas de las características que podemos ver en las escrituras para los ancianos sabios es que, número uno, el anciano sabio tiene que dar fruto aún en la vejez. El anciano sabio tiene que dar fruto, ¿verdad? En la vejez. Lea lo que dice el libro de Salmos, capítulo 92, versículo 5 hasta el versículo 15. El libro de Salmos, capítulo 92, versículo 5 al versículo 15.
Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Versículo 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Verso 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, hermanos, el anciano cristiano, el anciano sabio, la anciana cristiana, la anciana sabia no se jubila. Él o ella sigue dando fruto. Y dice la escritura, mejor fruto en la vejez. Y a veces nuestros hermanos, ¿verdad? Eh, Cuando son ancianos, a veces ellos piensan que ya no pueden hacer nada, pero él o ella pueden orar por los misioneros, por los evangelistas, por los jóvenes. Había una hermana, por ejemplo, que tenía una lista de oración y en esa lista, ¿verdad? Estaba incluido no tan solo el ministro, el predicador, el anciano, el evangelista, el diácono, sino todos, cada uno de los miembros de la iglesia. Hermanos, a veces los maestros, los predicadores, los varones se sienten sin fuerzas, sienten que les falta algo, ¿sí? Muchos de ellos sienten que han perdido algo. Ahí es donde los ancianos o las ancianas pueden hacer algo. Veamos un ejemplo allá en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 36 al versículo 38. Lucas, capítulo 2, versículo 36 al versículo 38. Dice así la bendita palabra del Señor. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Qué gran ministerio, ¿verdad? Qué gran ministerio hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que hablaba del niño, oraba, ayunaba por ese pueblo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuántos años tenía esta mujer? ¿Cuántos años? Dice que 84 años había vivido con su marido. Hermanas y hermanos, cuando lleguemos a ser ancianos, el reto para nosotros es dar fruto aún en la vejez. Así que les retamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a dar el mejor fruto en la vejez. Ahora, tenemos que también hablar que otra de las características que debe de tener el anciano es que debe de ser
maestro del bien. Nuestros hermanos, los de mayor edad, tienen que ser maestros del bien. Los de mayor experiencia en la cristiandad tienen que ser maestros del bien. Es por eso que necesitamos nosotros entender si somos ancianos sabios o ancianos necios. Dice Tito capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Dice así la bendita palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Hermanos, entonces tenemos que escuchar de acuerdo a las escrituras a nuestros maestros. ¿Y quién mejor que un anciano sabio, que una anciana sabia? ¿Sí? Entonces, es por eso que Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 22, dice que cuando la mujer sea anciana, el hijo no debe de menospreciar a su madre. Tenemos entonces que apreciar bastante los consejos de nuestros padres cuando ellos son ancianos, ancianos cristianos, ancianos en la vejez, ancianos cuando ellos prácticamente son ancianos sabios. Hay un, hay eh, le- una especie de especialidad para los ancianos y es la geriatría. Y esta estudia acerca de no tan solo las enfermedades de la vejez, sino también algunas de sus emociones y características que llega uno a tener en esta vejez. Entonces, es necesario que nosotros como cristianos, ¿verdad? Atendamos mucho el consejo de nuestros ancianos en la iglesia. Un ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos todavía una anciana ya de casi, está por cumplir más de 100 años, pero la hermana ya no puede venir a los cultos. La hermana ha perdido a veces la noción de quiénes son, ¿verdad? O de los tiempos y muchas veces pierde eh, quién es la persona con la que ella está hablando. Y cuando nosotros hemos ido en varias ocasiones a verla, la hermanita todavía nos reconoce, reconoce a la hermana Vicky, reconoce a un servidor, nos pregunta por nuestra hija, por las niñas. Es una anciana que cuando ella tenía menos edad, donde todavía podía recordar muchas cosas. Ella exhortaba, ella llamaba a las hermanas más jóvenes, a las niñas, a los niños cuando estaban haciendo escándalo en los cultos de adoración y les decía que eso no se tenía que hacer. Hermanos, tenemos que apreciar los consejos de los ancianos. ¿Se acuerdan ustedes de Roboam? Roboam no escuchó el consejo de los ancianos y por esa causa, por esa razón, él perdió su reino. Lean lo que dice Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 8. Libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6 al versículo 8. Verso 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda
a este pueblo. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Versículo 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y usted puede seguir leyendo Primera de Reyes y va a encontrar que por esa razón, por no escuchar el consejo de los ancianos, él perdió su reino. Y la invitación, hermanos y hermanas, es esa. Escuchemos a nuestros hermanos mayores en la iglesia, a nuestros hermanos que tienen mayor edad, pero que también tienen mayor experiencia en la cristiandad. ¿Sí? En Tito capítulo 2, versículo 3, regresando al versículo, podemos encontrar, hermanos, el consejo que el apóstol Pablo le da a Tito, y Tito a su vez tenía que enseñarlo también a la iglesia. Y entre la iglesia había mujeres de mayor edad, de mayor experiencia. Y dice Tito capítulo 2, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Hermanos, si en un hombre, ¿verdad? Si en un hombre es horrible, ¿verdad? No se puede tolerar escuchar malas palabras. Ahora imagínense a una anciana, ¿sí? Decir malas palabras. Y muchas veces ellas las dicen porque creen que nadie les puede decir nada. Pero la Biblia dice que las ancianas no deben de ser calumniadoras. La palabra original aquí es la palabra que se menciona no diablas. Las ancianas no deben de ser diablas. En pocas palabras, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Por su conducta. La Biblia nos enseña claramente que ellas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y yo les decía a nuestros hermanos, ¿verdad? A veces escuchamos a los niños decir malas palabras y, y de verdad, cuando ellos dicen una mala palabra, nosotros, yo recuerdo que antes, ¿verdad? En nuestro tiempo eran los niños, eran los hombres o los adultos, en este caso los varones, los que decían malas palabras. Pero ahora son las niñas, son las mujeres las que dicen también malas palabras. Si en los varones se oye mal, ahora imagínese en una anciana. Entonces, hermanas, las ancianas sabias tienen que aprovechar el tiempo que les queda para enseñar a las señoritas algo que sea práctico, y tienen que hacerlo con mucha compasión. Tienen que ser directas, muy directas con las jovencitas, por los peligros, ¿verdad? Que ellas pueden tener al casarse con una persona que no es cristiana. El peligro de tener amigos que no son cristianos. ¿Y quiénes van a enseñar todo esto? Son las ancianas. Las ancianas tienen que ser maestras del bien. Entonces, la anciana sabia, el anciano sabio, encuentra el momento adecuado para enseñar a aquellos hombres y mujeres de las bendiciones y de la palabra del Señor. Tienen que enseñarles. Entonces, un anciano a la tercera edad, cuando uno llegue, uno tiene que estar preparado también para esto, hermanos. Tiene que estar preparado en la iglesia, ¿sí? A veces nosotros, por ejemplo, tenemos 53 años y decimos a los hermanos, estamos muy pronto a llegar al sexto piso, a la tercera edad, a la edad de los 60. Oramos a Dios para que no seamos ancianos necios, ¿sí? Sino que en la vejez demos
mucho mejor fruto. Y que en la vejez seamos maestros del bien, sí, maestros del bien, que aconsejemos a los más jóvenes a ser prudentes, sanos en la fe. Es necesario entonces que seamos ancianos así. Por eso, cuando hablamos de los ancianos en la iglesia, ¿verdad? Y se eligen ancianos en la iglesia, tienen que tener ciertas características. Y por esa razón, por esas características, se les pide a ellos un trabajo. Dios les pone un oficio, pero para que ellos, ¿verdad?, gobiernen la iglesia por su madurez, por su experiencia. Ahora, hermanas y hermanos, la tercera característica que vamos a encontrar es que el anciano sabio cuenta a las generaciones venideras las alabanzas a Dios. Ya vimos, por ejemplo, que el anciano sabio, la primer característica es que da fruto en su vejez. La segunda característica que es necesaria es necesario en un anciano, ¿verdad? Que es maestro del bien. Y cuando hablamos de ancianos, hermanos, estamos hablando a mujeres y a varones de mayor edad. El anciano sabio también entonces, en tercer lugar, cuenta a las generaciones venideras las alabanzas a Dios. Vea lo que dice el Salmos, capítulo 78, libro de Salmos, capítulo 78, versículo 1 al 7. Libro de Salmos, capítulo 78, versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuál es el propósito? Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, hermanos y amigos, hermanas, tenemos que contar a nuestra generación y a la generación venidera las alabanzas, la honra, las maravillas, las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces el anciano se goza y comparte su gozo con otros, especialmente con su descendencia. ¿Para qué? Para que conozca a Dios, que confíe en Dios, ¿verdad? Que ponga, como dice Salomón, que, que ponga el salmista, como dice el salmista, en Dios su confianza y no se olvide de los mandamientos del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que aprovechar bien el tiempo y como lo dijimos en algunas ocasiones, el poco tiempo que nos queda para enseñarles a las generaciones venideras. Así que aprovechemos ese tiempo para enseñarles, sí, a los hombres, a los jovencitos a ser caballerosos, a obedecer y a compartir quizás sus juguetes o lo que ellos tienen, pero sobre todo que pasen más tiempo con ellos, ¿verdad? Asegurándose que ellos anden, que caminen, que vivan en la verdad. Por ejemplo, cada vez que termine el servicio de adoración, tenemos que preguntarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? A nuestros bisnietos, ¿de qué se trató el estudio? Pregúntele.
Pregúntele a su nieto, a su hijo, si saben orar. Ayúdenles a orar. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. El anciano sabio entonces cuenta las generaciones venideras, las alabanzas a Dios. Yo no sé cuántos años tengas, pero si el Señor nos deja vivir hasta los 60 y nosotros tenemos 53, solamente me quedan 7 años. 7 años que yo debo de aprovechar bien este tiempo. Si me deja hasta los 70, entonces me quedan 13 años. Hermanos, es poco tiempo. Si te deja hasta los 80, el Señor te restan 23 años. ¿Cuántos años tienes hasta ahorita? Pregúntate. Hermanos, tenemos que contar a las generaciones venideras lo que Dios ha hecho con nosotros, para que pongan en Dios su confianza, para que no se olviden de su palabra y para que guarden sus mandamientos. En tercera de Juan, versículo 3, vea lo que dice el apóstol Juan. Qué gozo, ¿verdad? Y yo creo que nuestra hermana, por ejemplo, Rosita de Chalco, se goza cuando escucha a nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Que él está dando la palabra. Y estoy seguro, ¿verdad? Que cuando Jesús escucha a su hijo Ángel, ¿verdad? A su nieto Joshua, que está dando un himno, que una oración, estamos seguros que nos gozamos. Es un gozo que no se pierde. Y vean lo que dice allá en Tercera de Juan, el versículo 3. Libro de Tercera de Juan, versículo 3. Dice el apóstol Juan, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es lo que dice el apóstol Juan, no hay mayor gozo el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, hermanas, pero quiero decirles, y esto lo digo con mucho cuidado, sí hay mayor gozo, y ese mayor gozo es el oír no tan solo que tus hijos, sino que tus nietos, que tus tataranietos andan, viven en la verdad, que caminan en la verdad. Así que, hermanos, si esto hacemos, el nombre, tu nombre en la cristiandad no se perderá. Que la iglesia persevere en la práctica bíblica con nuestras familias. Ese es el mayor gozo que puede haber en el cristiano. Entonces asegurémonos, hermanos, sí, vamos a llegar a los 70, vamos a llegar a los 60. Asegurémonos que seamos ancianos sabios, que demos fruto en la vejez, que demos fruto en la vejez y sobre todas las cosas que seamos maestros del bien, que contemos a las generaciones venideras las alabanzas del Señor. Y número 4 y último, hermanos, como ancianos, los ancianos sabios deben de estar siempre listos contra las acechanzas del diablo. Escuchen bien, porque a partir de que ya estamos a punto de entrar a la tercera edad, va a haber acechanzas del diablo. Vea lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 6. Primera de Reyes, nuevamente, versículo 4 al versículo 6. Primera de Reyes 11:4.
al 6. Dice, Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. hermanos y hermanas, qué triste, qué trágico. Hermanos, cuando llegamos, imagínense a ser viejos, entonces van a ser más peligrosas las tentaciones y las tentaciones, las pruebas se multiplicarán. Y usted se preguntará, ¿por qué? Bueno, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo, dice la escritura en 1 de Pedro capítulo 5, que anda como león rugiente, y vamos a sobreponer esto, buscando ancianos, ancianas a quien devorar. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. Así que como anciano, como anciana, tienes que estar muy alerta. Si llega algún día que ya no puedas leer, por ejemplo, hace algunos meses, hace algunos días, ¿verdad? Un servidor, eh, la glucosa se elevó demasiado y acudí al médico, el médico me dijo, tienes que tomar otro tipo de medicamento. Cuando esto sucedió, nosotros empezamos a perder la vista, empezamos a ver doble. Entonces yo ya no podía leer las escrituras, yo ya no podía, por ejemplo, abrir la palabra y yo veía doble, no podía leerlas literalmente. Esto me pasó también en Morelos, entonces porque no llevé una Biblia de más grande. Entonces, hermanos, si en algún momento ya no puedes leer, pídele a alguien que te lea. Si te estás quedando sordo, ruégale a alguien que te grite las promesas de Dios, ¿sí? Ruégale a alguien que te grite, ¿verdad? A tu oído la palabra de Dios. Y reconozcamos, hermanos, que nuestra partida está cerca. Así que el anciano sabio siempre va a estar listo contra las acechanzas del diablo. Vean lo que dice el Salmos capítulo 90, versículo 10 al 12. Libro de Salmos, capítulo 90, versículo 10 al versículo 12. Libro de Salmos, capítulo 90, versículo 10 al versículo 12. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasarán y volamos. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación sobre, según que debes ser temido? Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, nos queda poco tiempo. Y es ahí cuando comenzamos a reconocer que la vida es muy breve, cuando entramos a los 60, a los 40, a los 50. Yo empecé a reconocer que me queda poco tiempo. Recordemos esto, hermanos. El mundo, esta tierra, no es nuestro hogar. Así que el anciano sabio no se engaña pensando que va a vivir para siempre. El anciano sabio aprovecha más su tiempo porque le queda poco tiempo.
Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Lean. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice así la escritura. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, hermanos y hermanas, el anciano sabio aplica esta verdad en su vida. Aprovecha el poco tiempo que le queda. El anciano sabio aprovecha sus últimos días para reconciliarse con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos, con sus semejantes. El anciano sabio hace todo esto. Estas son 4 y solamente algunas de las características que debemos de tener, mis amados hermanos, cuando lleguemos a la vejez. Piense, medite en esta noche en esto. Si usted ya ha llegado a la edad de los 60, está a punto quizás de llegar a los 60, está en el quinto piso, como diríamos, entró a los 50, entonces piense en que nos queda mucho trabajo para ser ancianos sabios. Qué vergüenza, qué tristeza si nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestros hermanos nos dicen que somos ancianos o ancianas amargados. Dios les bendiga.